En lo más profundo de un bosque olvidado, donde los árboles susurran secretos de tiempos pasados, una mujer de 67 años estaba de rodillas sobre un suelo de tierra húmeda. Sus manos temblaban mientras apartaba escombros y tablas podridas. Lo que encontró allí, escondido durante décadas bajo esa casa en ruinas que nadie quería, cambiaría su vida para siempre. Pero para entender cómo llegó hasta ese momento, debemos regresar al principio, al día en que Elena Morales lo perdió todo. El amanecer del 15 de marzo llegó frío y despiadado. Elena Morales despertó en el pequeño sofá del hospital, con el cuello rígido y el corazón más pesado que nunca. Durante 3 meses había dormido así, acompañando a su esposo Roberto en su batalla contra el cáncer. Pero esa mañana, cuando abrió los ojos, supo de inmediato que algo había cambiado. El monitor junto a la cama emitía un sonido continuo y plano. Las enfermeras entraban apresuradamente. Y ella, congelada en ese sofá desgastado, comprendió que había llegado el final. Roberto había sido su compañero durante 42 años. Juntos habían construido una vida modesta pero llena de amor. Él trabajaba como carpintero, ella como maestra de escuela primaria. Habían criado a 2 hijos maravillosos que ahora vivían en otras ciudades, persiguiendo sus propios sueños. Y aunque Elena se sentía orgullosa de ellos, la distancia dolía especialmente ahora, cuando más necesitaba un abrazo. Los gastos médicos habían sido devastadores. Elena había agotado todos sus ahorros, había vendido el coche, había pedido préstamos que sabía que apenas podría pagar. Roberto había luchado con todas sus fuerzas, pero al final, la enfermedad fue más poderosa. Y ahora ella estaba sola, con 67 años, sin ahorros, con deudas que la asfixiaban y una pensión tan pequeña que apenas cubría la comida. 3 semanas después del funeral, el golpe final llegó en forma de carta. El banco le notificaba que tenían que vender la casa. La vivienda donde había vivido toda su vida adulta, donde sus hijos habían dado sus primeros pasos, donde Roberto había instalado cada puerta y cada estante con sus propias manos, ya no era suya. Elena lloró durante días enteros. Se sentó en el porche de esa casa, mirando el jardín que Roberto cuidaba con tanto amor, y sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sus hijos le ofrecieron mudarse con ellos, pero Elena sabía que sus apartamentos eran pequeños, que tenían sus propias familias, sus propias vidas. No quería ser una carga. No quería que la vieran como la abuela triste que ocupaba espacio en el sofá. Si alguna vez has sentido que todo se derrumba a tu alrededor, si conoces a alguien que ha pasado por momentos así, te invito a que des like a este vídeo y lo compartas. A veces, las historias de esperanza llegan justo cuando más las necesitamos. El desalojo estaba programado para dentro de un mes. Elena empacó sus pertenencias con el corazón destrozado, guardando cada objeto como si guardara pedazos de su propia alma. Los muebles fueron vendidos por casi nada. Las fotografías fueron cuidadosamente colocadas en cajas de cartón. Y cada noche, Elena se acostaba en ese dormitorio cada vez más vacío, preguntándose dónde dormiría cuando llegara el día final. Fue su amiga Claudia quien le habló del lugar. Se encontraron en el mercado una mañana soleada que contrastaba cruelmente con la oscuridad que Elena llevaba dentro. Claudia notó las ojeras, la ropa que colgaba más suelta en su cuerpo, la tristeza que parecía emanar de cada poro de su piel. «Elena, tengo algo que contarte», dijo Claudia, tomándola del brazo. «Sé que suena extraño, pero hay una propiedad disponible en las afueras del pueblo. Muy afuera, en realidad. En el bosque de pinares viejos». Elena conocía ese lugar. Todo el pueblo lo conocía. Era un área remota, donde los caminos de tierra se perdían entre pinos centenarios y el servicio de electricidad era irregular. Pocos vivían allí. Y los que lo habían intentado, generalmente regresaban. «No es gran cosa», continuó Claudia,
bajando la voz. De hecho, es una casa en ruinas, Elena. Está prácticamente cayéndose a pedazos. Pero el dueño falleció hace años sin herederos y el municipio está ofreciéndola gratis, solo requieren que alguien la ocupe y la mantenga. He pensado en ti porque sé que necesitas un lugar. Las palabras golpearon a Elena como piedras. Una casa en ruinas. En medio de la nada. Era como si el universo le estuviera diciendo exactamente cuánto valía ahora, nada. Una mujer rota para una casa rota. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con caer nuevamente. No sé, Claudia. No sé si tengo fuerzas para... Solo piénsalo, la interrumpió su amiga con suavidad. Es mejor que nada, ¿verdad? Y quién sabe, tal vez con un poco de trabajo. Esa noche, Elena no pudo dormir. Pensó en sus opciones, aceptar la casa en ruinas o terminar en un refugio para personas sin hogar. Pensó en Roberto, en lo que él haría. Y recordó sus palabras, dichas tantas veces a lo largo de los años: con estas manos puedo arreglar cualquier cosa, mi amor. Solo se necesita paciencia y fe. Pero Roberto ya no estaba. Y las manos de Elena no eran las de un carpintero. 2 semanas después, Elena firmó los papeles en la oficina municipal. El funcionario la miró con una mezcla de lástima y desconcierto. Señora Morales, debo advertirle que la propiedad está en muy mal estado. No ha sido habitada en más de 15 años. No hay garantía de que sea segura o... Está bien, interrumpió Elena con voz firme, aunque por dentro temblaba. La acepto. El día de la mudanza fue gris y lluvioso. El hijo menor de Claudia se ofreció a llevarla en su camioneta, junto con las pocas pertenencias que Elena había conservado. Tomaron el camino principal del pueblo y luego giraron hacia la carretera de tierra que se adentraba en el bosque. Los árboles se cerraban sobre ellos como un túnel verde y oscuro. El camino se volvió cada vez más irregular, con baches profundos llenos de agua de lluvia. Después de casi 1 hora de viaje, el joven detuvo la camioneta. «Es aquí», dijo, señalando hacia adelante. Elena bajó lentamente del vehículo. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto de nubes grises. Y allí, entre los árboles y la maleza que lo había invadido todo, estaba su nuevo hogar. Decir que era una casa en ruinas era quedarse corto. Era un esqueleto de madera podrida y ventanas rotas. El techo se había hundido en varias secciones, revelando vigas carcomidas por la humedad. La pintura, que alguna vez debió ser blanca, se había desprendido en láminas grandes, exponiendo la madera oscurecida y enferma debajo. Las ventanas que quedaban estaban cubiertas de suciedad y telarañas. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, medio abierta como una boca que bostezaba. Alrededor de la casa, la naturaleza había reclamado el terreno. Arbustos espinosos crecían contra las paredes. Enredaderas trepaban por los costados como venas verdes. Y el pasto, alto y salvaje, ocultaba quién sabe qué peligros bajo su superficie. Elena sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la camioneta, incapaz de respirar adecuadamente. ¿Esto era ahora su vida? ¿Esto era todo lo que le quedaba? Señora Elena, el joven conductor la miraba con preocupación. ¿Está segura de esto? Puedo llevarla de regreso. Nadie la juzgará así. No, Elena enderezó la espalda, secándose una lágrima solitaria. No tengo a dónde más ir. Esto es mi hogar ahora. ¿Alguna vez has tenido que aceptar algo que te rompía el corazón? Déjame tu comentario aquí abajo. Y si esta historia te está tocando el alma, por favor, suscríbete al canal. Cada suscripción significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo historias que necesitan ser contadas.
Descargaron las cajas bajo un silencio pesado. Elena le agradeció al joven, quien se marchó con una mirada preocupada. Y entonces, ella quedó sola. Completamente sola en medio del bosque, frente a esa estructura que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. La primera noche fue una pesadilla. Elena había traído un colchón viejo y una lámpara de aceite porque, tal como le advirtieron, no había electricidad. Eligió la habitación que parecía menos dañada, en la parte trasera de la casa, y extendió su colchón en el suelo. A través de los agujeros del techo podía ver el cielo nocturno. Los sonidos del bosque la rodeaban, crujidos, susurros del viento, el ocasional ulular de un búho. Y en la oscuridad, cada sonido parecía magnificarse, llenándola de terror. Se acurrucó bajo sus mantas, temblando no solo por el frío sino por el miedo y la desesperación absoluta. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Y cuando finalmente se quedó dormida, soñó con Roberto, con su casa antigua, con tiempos mejores que parecían haber existido en otra vida. Los primeros días fueron de pura supervivencia. Elena descubrió que había un viejo pozo detrás de la casa, milagrosamente aún funcional, de donde podía sacar agua. Instaló una pequeña estufa de camping para cocinar. Limpió lo que pudo con una escoba vieja que encontró en un cobertizo casi colapsado. Pero por cada cosa que arreglaba, 10 más parecían romperse. El techo goteaba cuando llovía. Tuvo que colocar ollas y recipientes por toda la casa para recoger el agua. Las ventanas rotas dejaban entrar corrientes de aire helado durante la noche. Los ratones habían hecho nidos en las paredes y Elena podía escucharlos moverse, rascando y chirriando. Y en más de una ocasión, al caminar por la casa, el suelo de madera cedió bajo su peso, creando agujeros peligrosos que tuvo que marcar y rodear. Pero lo peor no era el estado físico de la casa. Lo peor era la soledad. La absoluta y aplastante soledad. Elena pasaba días enteros sin ver a otra persona. El pueblo quedaba demasiado lejos para visitarlo caminando, y ella no tenía coche. Claudia la visitó una vez, trayendo provisiones, pero incluso su amiga no pudo ocultar el horror en sus ojos al ver las condiciones en que Elena vivía. Elena, esto es inhumano, susurró Claudia, mirando alrededor con lágrimas en los ojos. No puedes quedarte aquí. Por favor, reconsidéralo. ¿Y a dónde voy? Respondió Elena con una sonrisa amarga. Esta es mi realidad ahora, Claudia. Esto es lo que me queda. Pasaron las semanas. Elena adelgazó más, su ropa colgando de su cuerpo como trapos. Sus manos, antes suaves, se llenaron de callos y cortes. Su cabello, siempre tan bien cuidado, ahora caía desordenado y sin vida. Se miraba en el pequeño espejo agrietado que había colgado en su habitación y apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Ojos hundidos. Mejillas demacradas. Una expresión de derrota permanente. Hubo momentos en que consideró rendirse. Noches en que el frío era tan intenso que pensó que sería más fácil simplemente dejarse ir. Mañanas en que abrir los ojos requería más fuerza de la que creía tener. Pero algo en su interior, tal vez la voz de Roberto susurrando en su memoria, la mantenía luchando día tras día. Y entonces, en una tarde de principios de junio, algo extraño sucedió. Elena estaba intentando reparar una sección del piso de la sala principal. Había encontrado algunas tablas medio decentes en el cobertijo y estaba tratando de reemplazar las más podridas. Era un trabajo frustrante, no tenía las herramientas adecuadas y su fuerza no era la misma. Pero persistía porque, ¿qué más podía hacer? Mientras levantaba una tabla particularmente dañada, esta se rompió en sus manos con un crujido seco. Elena cayó hacia atrás, aterrizando dolorosamente sobre su trasero. Maldijo en voz baja, masajeándose la espalda dolorida.
Pero entonces, algo captó su atención. El agujero que acababa de crear revelaba más de lo que esperaba. No solo las vigas del piso, sino un espacio debajo. Una oscuridad que parecía extenderse más allá de lo normal. Elena frunció el ceño. Se acercó gateando, tomando su lámpara de aceite. La acercó al agujero y miró hacia abajo. Había un sótano. No, no exactamente un sótano. Más bien un espacio de rastreo, pero más profundo de lo habitual. ¿Y había escalones? Entrecerró los ojos. Sí, definitivamente había algo que parecían escalones de piedra descendiendo en la oscuridad. Esto era extraño. Elena había explorado la casa lo mejor que pudo en estas semanas, pero nunca había notado evidencia de un sótano. No había puerta de acceso visible, ninguna trampilla. ¿Por qué alguien construiría un sótano y luego lo sellaría de esta manera? Una sensación extraña la recorrió. Curiosidad mezclada con aprensión. En todas sus semanas de miseria, esto era lo primero que capturaba genuinamente su atención, que despertaba algo más allá del simple agotamiento y desesperación. ¿Qué crees que Elena va a encontrar ahí abajo? Déjame tu comentario con tu teoría. Y si quieres saber qué sucede a continuación, asegúrate de darle like y activar la campanita para no perderte ninguna historia de este canal. Elena pasó el resto de ese día pensando en el sótano oculto. ¿Debería investigar? La casa ya era suficientemente peligrosa en las partes visibles. Descender a un espacio desconocido y claramente abandonado durante décadas podría ser una locura. Podría haber colapsos estructurales, animales, quién sabe qué más. Pero la curiosidad, esa chispa que había estado muerta durante meses, había vuelto a la vida. Y en su estado de desesperación, cualquier misterio, cualquier distracción de su terrible realidad, era bienvenida. A la mañana siguiente, Elena tomó una decisión. Pasó horas retirando cuidadosamente más tablas del piso, ampliando el acceso al espacio debajo. El trabajo fue agotador, pero estaba determinada. Finalmente, creó una abertura lo suficientemente grande para que pudiera descender. Los escalones de piedra eran antiguos y estaban cubiertos de polvo. Elena bajó lentamente, usando su lámpara de aceite para iluminar el camino. Cada paso emitía un eco suave. El aire era frío y olía a tierra húmeda y tiempo detenido. Llegó al fondo. El sótano era más pequeño de lo que esperaba, apenas del tamaño de una habitación modesta. El suelo era de tierra compactada. Las paredes eran de piedra, cubiertas de musgo y humedad. Y allí, en el centro del espacio, Elena levantó su lámpara más alto, entrecerrando los ojos en la penumbra. Había un baúl. No, no solo un baúl. Había varios objetos cubiertos por lonas viejas y polvorientas. Cajas apiladas contra una pared. Algo que parecía ser muebles cubiertos. Y en el centro, destacando entre todo lo demás, un gran baúl de madera con herrajes de metal oxidado. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. ¿Qué era todo esto? ¿Por qué estaba escondido aquí, sellado bajo el piso? Tragó saliva. Sus manos se posaron en la tapa del baúl. Y la abrió. Lo primero que vio fue tela. Capas y capas de tela cuidadosamente doblada. Elena las fue retirando una por una, revelando lo que había debajo. Dinero. Fajos y fajos de billetes cuidadosamente envueltos en papel encerado. Algunos de las denominaciones parecían antiguas, pero otros eran relativamente recientes. Y había mucho. Muchísimo. Elena se quedó paralizada, mirando fijamente el contenido del baúl como si estuviera viendo un espejismo. Su respiración se aceleró. Las manos le temblaban incontrolablemente. Esto no podía ser real. No podía estar sucediendo.
Con movimientos torpes, comenzó a sacar los fajos, contándolos con dedos temblorosos. 10.000. 20.000. 50.000. Seguía contando y el número seguía creciendo. Había también sobres con documentos. Elena los abrió con cuidado, encontrando títulos de propiedad, certificados, cartas escritas a mano en una caligrafía anticuada. Una de las cartas captó su atención. Estaba fechada en 1998 y comenzaba así. Si alguien está leyendo esto, significa que finalmente he partido y que esta casa ha encontrado un nuevo dueño. Me llamo Sebastián Villanueva y esta fue mi casa durante 40 años. Viví aquí en soledad después de perder a mi familia. En este baúl he guardado mis ahorros de toda una vida, dinero que gané trabajando honestamente pero que nunca tuve el corazón para gastar después de que me quedé solo. Elena continuó leyendo, las lágrimas rodando por sus mejillas. Sebastián explicaba que había sellado el sótano años antes de morir, con la esperanza de que alguien que realmente lo necesitara encontrar algún día este lugar. Alguien como él, que había conocido la soledad y la desesperación. Escribía sobre su vida, sus pérdidas, su dolor. Y terminaba la carta con estas palabras. A quien encuentre esto, si has llegado a esta casa en ruinas, si has aceptado vivir aquí cuando nadie más lo haría, entonces sé que eres alguien que ha conocido el verdadero sufrimiento. Toma este dinero. Es tuyo. Úsalo para reconstruir no solo esta casa, sino tu vida. Y si puedes, cuando vuelvas a ser feliz, ayuda a alguien más que lo necesite. Ese es mi único deseo. Sebastián. Elena no podía parar de llorar. Sollozaba tan fuerte que sus gemidos rebotaban en las paredes de piedra del sótano. Abrazó la carta contra su pecho, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Era demasiado. Era imposible. Era un milagro. Pasó horas en ese sótano, explorando cada caja, cada objeto cubierto. Además del dinero, encontró herramientas de carpintería cuidadosamente preservadas en cajas herméticas. Materiales de construcción que Sebastián había almacenado. Planos de la casa mostrando cómo había sido originalmente. Fotografías de Sebastián con su familia, sonriendo en tiempos más felices. Y en una caja pequeña, encontró joyas. No muchas, pero sí algunas piezas hermosas, un reloj de bolsillo de oro, un collar de perlas, anillos con piedras preciosas. Una nota adjunta explicaba que habían pertenecido a su esposa y que quien encontrara esto podía venderlas si necesitaba dinero adicional. Cuando finalmente Elena subió de regreso a la planta principal, era ya tarde en la tarde. Se sentó en el suelo de su sala destrozada, rodeada de las cajas y objetos que había subido del sótano, y simplemente respiró. Por primera vez en meses, en todo este año horrible desde que Roberto enfermó, sintió algo que había olvidado: esperanza. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí me emocionó escribirla, te pido que compartas este vídeo con alguien que necesite creer en los milagros. Y no olvides darle like. Cada like es un voto de fe en que cosas buenas sí pueden suceder. Los siguientes días fueron un torbellino. Elena contó el dinero una y otra vez, incapaz de creer los números. En total, había más de 200.000 euros. Una fortuna para alguien en su situación. Con ese dinero podía pagar todas sus deudas, comprar materiales para reparar la casa, e incluso le sobraría para vivir cómodamente durante años. Pero Elena era cautelosa. Habló con un abogado en el pueblo, llevando los documentos que había encontrado. El abogado, un hombre mayor llamado don Ernesto, estudió cuidadosamente cada papel. Señora Morales, dijo finalmente, quitándose las gafas, esto es extraordinario. Sebastián Villanueva dejó todo legalmente documentado. El dinero, las propiedades adicionales que menciona aquí, todo está en orden.
Según la ley, al aceptar la casa, usted también acepta todo lo que contiene. Esto es legalmente suyo. Elena se cubrió la boca con las manos, nuevas lágrimas brotando. Era real. Todo era real. Hay más, continuó don Ernesto, sonriendo. Según estos documentos, Sebastián también poseía 2 terrenos pequeños en el pueblo. Los herederos nunca supieron de ellos. Ahora son suyos. Valen bastante dinero. Elena salió de esa oficina tambaleándose, mareada por la información. En cuestión de días, había pasado de la absoluta miseria a una seguridad financiera que nunca había soñado posible. La transformación comenzó de inmediato. Elena contrató a una cuadrilla de construcción local. Los trabajadores llegaron con camiones llenos de materiales, madera nueva, tejas, ventanas, cemento, pintura. Y con las herramientas de Sebastián, que Elena donó al proyecto, comenzaron la reconstrucción. El proceso tomó 3 meses. Elena trabajó junto a los constructores, insistiendo en participar en cada etapa. Aprendió a usar un martillo correctamente, a pintar paredes, a instalar ventanas. Las manos que habían sido las de una maestra se convirtieron en manos de una constructora. Y cada golpe de martillo, cada tabla nueva clavada, sentía como un acto de resurrección no solo de la casa sino de ella misma. Claudia la visitaba frecuentemente ahora, maravillada por la transformación. Traía comida casera y se quedaba horas charlando, ayudando donde podía. Elena, es como si hubieras renacido, decía su amiga, observándola trabajar. Tus ojos, están vivos otra vez. Y era verdad. Elena se miraba en el espejo y ya no veía a la mujer rota y derrotada. Veía a alguien con propósito, con esperanza, con futuro. El techo fue completamente reemplazado. Las ventanas rotas fueron cambiadas por ventanas nuevas con marcos de madera sólida. Los pisos podridos fueron arrancados y reemplazados con madera de roble. Las paredes fueron reparadas, aisladas y pintadas de un blanco limpio y brillante. Se instaló electricidad con paneles solares en el techo. Se modernizó el sistema de agua, conectándolo al pozo pero con filtros y una bomba eléctrica. Poco a poco, la casa fantasmal se transformó en un hogar hermoso. Elena plantó flores en lo que había sido un jardín salvaje. Instaló una cerca blanca alrededor de la propiedad. Compró muebles nuevos pero eligió algunos de los muebles antiguos de Sebastián que había encontrado en el sótano, restaurándolos con amor. Y en la sala principal, colgó las fotografías enmarcadas de Sebastián y su familia, junto a sus propias fotografías con Roberto. Era su manera de honrar al hombre que había cambiado su vida, de asegurarse de que no fuera olvidado. Cuando la casa finalmente estuvo terminada, Elena organizó una pequeña celebración. Invitó a Claudia, a don Ernesto, a los trabajadores que habían ayudado en la reconstrucción, y a algunos vecinos del pueblo que habían comenzado a visitarla regularmente. El lugar estaba irreconocible. Donde antes había ruinas, ahora había una casa encantadora llena de luz y vida. Quiero decir algo, anunció Elena, de pie en medio de su sala. Hace 6 meses llegué a este lugar completamente rota. Había perdido a mi esposo, mi casa, mi futuro. Acepté vivir en estas ruinas porque no tenía otro lugar a donde ir. Me sentía como basura desechada por el mundo. Hizo una pausa, mirando alrededor a todos los rostros que la observaban. Pero un hombre que nunca conocí, un hombre que también conoció el dolor de perderlo todo, me dejó un regalo. No solo dinero, sino algo más importante, me dejó la posibilidad de comenzar de nuevo. Me enseñó que incluso en las ruinas, incluso en la desesperación más profunda, puede crecer algo hermoso. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas ahora, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado durante todos esos meses oscuros.
Sebastián Villanueva me pidió en su carta que cuando fuera feliz otra vez, ayudara a alguien más. Y eso es exactamente lo que pienso hacer. Elena reveló entonces sus planes. Con parte del dinero y los terrenos que había heredado, iba a crear un pequeño centro comunitario en el pueblo. Un lugar donde personas mayores sin recursos pudieran reunirse, recibir comidas calientes, obtener ayuda con trámites legales o médicos. Lo llamaría Casa Sebastián en honor al hombre que había hecho todo esto posible. Además, había decidido convertir parte de su propia casa en un espacio de hospedaje temporal para mujeres mayores en situaciones de crisis, aquellas que como ella habían perdido todo y necesitaban un lugar seguro mientras reconstruían sus vidas. ¿No es increíble cómo las cosas pueden cambiar? Si esta historia te ha inspirado, si te ha hecho creer que siempre hay esperanza incluso en los momentos más oscuros, déjame un comentario contándome qué te ha parecido. Y suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón. 6 meses después. El otoño había llegado al bosque de pinares viejos, tiñendo los árboles de dorados y rojos. La casa de Elena brillaba entre ellos como una joya, con humo saliendo de su chimenea y luz cálida emanando de sus ventanas. Dentro, Elena preparaba la cena. No estaba sola. En la mesa de la cocina, 2 mujeres la ayudaban, Marta, una viuda de 72 años que había perdido su hogar por una estafa, y Carmen, de 65, que había escapado de una situación de maltrato. Ambas vivían temporalmente con Elena mientras trabajaban para estabilizar sus vidas con la ayuda del programa que Elena había establecido. El centro comunitario Casa Sebastián había abierto sus puertas 3 meses antes y ya atendía a más de 50 personas mayores cada semana. Elena había usado su experiencia como maestra para organizar talleres de lectura, clases de informática básica, y grupos de apoyo para personas en duelo. Don Ernesto donaba horas legales gratis. Claudia coordinaba los voluntarios. El proyecto había crecido más allá de los sueños más salvajes de Elena. Sus hijos la habían visitado varias veces, asombrados por la transformación de su madre. La mujer derrotada que habían visto en el funeral de su padre había sido reemplazada por alguien lleno de energía y propósito. «Mamá, estás radiante», le había dicho su hija durante la última visita. «Es como si hubieras encontrado una nueva razón para vivir». Y era cierto. Elena se había encontrado a sí misma en esa casa en ruinas. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Y en el proceso de reconstruir esas paredes destrozadas, había reconstruido su propia alma. Esa noche, después de que Marta y Carmen se fueron a dormir, Elena bajó al sótano que ahora había sido convertido en un espacio de almacenamiento limpio y organizado. En una pared, había instalado una placa con la fotografía de Sebastián Villanueva y las palabras finales de su carta. «Gracias, Sebastián», susurró Elena, tocando suavemente la fotografía. «No solo me salvaste a mí. Me diste la oportunidad de salvar a otros también. Tu generosidad vive en cada persona que ayudamos, en cada sonrisa que traemos, en cada vida que cambiamos». Subió las escaleras lentamente, apagando las luces una por una. En su dormitorio, ahora cálido y acogedor, se acostó en su cama cómoda bajo mantas suaves. A través de la ventana podía ver las estrellas brillando entre las ramas de los pinos. Cerró los ojos, y por primera vez en más de un año, durmió profunda y pacíficamente, sin lágrimas, sin pesadillas, sin miedo al mañana. Porque había aprendido la lección más importante de todas: a veces, los lugares más rotos son exactamente donde encontramos nuestra salvación. A veces, lo que parece el final es solo el comienzo de algo hermoso. Y a veces, cuando lo perdemos todo, ganamos la oportunidad de descubrir lo que realmente importa. La casa en ruinas había cumplido su propósito. Había esperado pacientemente durante años a que llegara la persona indicada. Y cuando Elena, rota y desesperada, cruzó su umbral,
ambas comenzaron su viaje de sanación juntas. Porque al final, no era solo Elena quien había aceptado una casa en ruinas. Era también la casa quien había aceptado a Elena, guardándole un secreto que cambiaría su vida para siempre. Si esta historia te ha tocado el corazón tanto como a mí, si crees que alguien más necesita escucharla, compártela. Dale like si crees en los milagros. Y suscríbete para más historias que te recordarán que siempre, siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Déjame en los comentarios, ¿qué harías tú si encontraras un tesoro así? ¿A quién ayudarías primero? Tu comentario podría inspirar a alguien más. Gracias por estar aquí, por escuchar esta historia hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo.